La pregunta que más me hacen y que más se repite durante estas últimas semanas es qué pienso acerca del halving y cómo puede influir a partir de aquí en el precio de Bitcoin, si va a tener un impacto positivo o por el contrario va a influir negativamente y vamos a ver la famosa corrección pre-halving de la que tanto se habla. Bueno, os voy a comentar también las zonas más relevantes para Bitcoin, ayudados de un nuevo indicador de liquidez. Podemos ver fácilmente estas zonas y os voy a comentar cómo interpretarlo. ¿Cómo influye el halving en el precio de Bitcoin? Pues no influye. Y diréis, bueno, pero ¿qué tontería estás diciendo? Si todo el mundo dice que el halving influye positivamente y que es el que marca los ciclos de Bitcoin, es la noticia, es el dato que marca los ciclos alcistas. Esto no es posible y para ello lo comenté en un tuit, por aquí lo tenéis. Y es que cuando hablamos de una correlación entre un dato estadístico y su correspondiente impacto en el precio, cuando hablamos de activos financieros, una correlación no implica causalidad. Esto lo puse aquí en el tuit. Y si se encuentra una correlación significativa entre dos variables, si la muestra es muy pequeña, no se puede tener en cuenta porque no implica necesariamente una relación causal entre ellas. Debido a esta muestra tan pequeña, que hasta ahora solo ha habido 3 halvings, no se puede tener en cuenta ya que el impacto en el precio ha podido ser motivo de azar. Y os preguntaréis, bueno, pero es que el halving influye en la emisión de bitcoins. Sí, totalmente. Y sin halving Bitcoin no sería deflacionario. Esto es irrebatible. Pero cualquier activo financiero cotiza expectativas futuras ante un evento próximo del cual no se sabe ni el resultado con certeza ni la fecha. Digamos que el mercado se autorregula y le asigna un porcentaje de probabilidad a un determinado escenario y en base a eso el precio tiene un comportamiento al alza o a la baja. Por el contrario, el halving sí que tendría un impacto directo en el precio si no se supiese la fecha ni tuviésemos la confirmación de que se va a producir. Pero este no es el caso y por ello también podemos asignar a datos estadísticos con muy poca muestra, como por ejemplo los eclipses, que aprovechando que va a haber un eclipse, bueno, ya está siendo ahora mismo en el momento en el que grabo este vídeo, como podemos ver he cogido los datos de los eclipses completos durante los últimos 10 años y como vemos, el precio tuvo un impacto muy positivo cuando este se produjo, marcando incluso los suelos de mercado, como en el año 2012 o en el año 2015. Y es que cuando analizamos la correlación entre varios datos, podemos dar demasiada importancia a un determinado dato sin tener en cuenta el resto del contexto o de la historia y la teoría. Por ello es fundamental investigar y considerar el contexto y la teoría de las relaciones que se están investigando. La interpretación de cualquier correlación encontrada debe estar respaldada por una sólida comprensión del tema y un marco teórico adecuado. ¿Qué quiere decir todo esto? Que debemos mirar datos externos que también pueden influir en el precio de Bitcoin, como es la correlación con los diferentes mercados, como el mercado financiero americano, que vemos como la correlación entre Bitcoin y el Nasdaq, lo he dicho durante todos estos años, que es directa y el Nasdaq no tiene halvings. El motivo por el cual esto se produce es que las condiciones financieras durante los mercados alcistas se aflojan, son mucho más benévolas y es más fácil obtener financiación y más liquidez. Como vemos aquí, al final esto es lo que mueve los mercados y los ciclos tanto alcistas como bajistas y durante los últimos 12 años vemos como en el periodo entre el 2011 al 2014 en Bitcoin tuvimos un mercado alcista, si nos vamos a ir por aquí, 2011 al 2014, finales de 2013, 2014, podemos ver cómo las condiciones financieras se estuvieron aflojando durante estos años y durante los años posteriores, desde principios de 2014 hasta principios de 2016, que tocó techo, se produjo el mercado bajista
en Bitcoin mayor de toda su historia. Fijaos, desde finales de 2013 hasta que el mercado empezó a repuntar ya a finales del año 2015, que fueron prácticamente 2 años hasta que el mercado pues resurgió. Como os digo, el mercado siempre descuenta las expectativas futuras y aquí estaba descontando previamente, tanto en la corrección como en el repunte posterior. Vemos como las condiciones financieras empezaron a endurecer a principios de 2014 y el mercado ya había corregido unos meses antes. Y en el momento en el que ya se empezaron a aflojar esas condiciones financieras a principios de 2016, en enero de 2016, el mercado ya había repuntado unos meses previos, porque el mercado, como os digo, descuenta expectativas futuras. Lo mismo lo pudimos ver durante el año 2018. El año 2018 lo vamos a ver por aquí. Vemos cómo desde enero hasta diciembre las condiciones financieras se endurecieron. Sin embargo, desde 2018, desde finales de 2018, principios del 19, hasta finales de 2019, tuvimos un mercado alcista en Bitcoin, podemos verlo aquí, motivo por el cual las condiciones financieras ya se habían estado aflojando. Y lo mismo lo hemos estado viendo durante el año 2021. Vemos cómo se empiezan a endurecer las condiciones financieras y a partir de octubre de 2022 el mercado empieza a aflojar las condiciones. Aquí hay muchas palancas que influyen, pero una de ellas son los tipos de interés, no los tipos de interés actuales, sino la expectativa de tipos de interés. Para el ejemplo os muestro la expectativa de los tipos de interés reales a 10 años. Podemos ver igual como desde el año 2021 hasta marzo de 2023 los tipos de interés han ido escalando y en realidad tocaron techo en marzo de 2023 con la crisis bancaria y normalmente la Fed tiene la palanca de los tipos de interés, subida y bajada de tipos de interés, pero se han ido inventando y han ido introduciendo nuevas palancas para influir en la economía y que este esquema Ponzi siga avanzando, y uno de estos motivos es el programa BTFP. Como podemos ver que durante todo el año 2023 el programa de estímulo a los bancos ha ido incrementándose, poniendo fin en este año 2024, aunque sigue teniendo efecto. Los estímulos dados tienen un año de duración, los préstamos dados a los bancos tienen un año de duración, y este es el motivo por el cual estamos viendo este ciclo alcista que nunca antes se había producido. Si os fijáis, nunca antes habíamos visto que Bitcoin rompiese los máximos históricos anteriores cuando el halving no se había producido. Siempre hemos visto el halving se produce meses previos y después vemos un impulso en el precio, pero esto ha sido puro azar. Ha coincidido con estos ciclos de liquidez, estas condiciones, este endurecimiento de las condiciones y moderación. Además, que también coincidió anteriormente con los programas de estímulo dados por la Reserva Federal, la compra de activos de la Reserva Federal desde el año 2008, desde la crisis financiera. Podemos ver cómo a finales del año 2012, poniendo fin a este programa de expansión cuantitativa a mediados del 2014, como podemos ver desde finales de 2012 hasta previamente noviembre, aunque ya os digo que como el mercado descontaba expectativas futuras, las condiciones financieras durante estos meses se había estado endureciendo. Por tanto, el precio no tuvo un rally alcista mucho mayor cuando todavía la Fed seguía en este tramo final repartiendo estímulo, y el mismo caso pudimos verlo durante el año 2018, como el mercado bajista comenzó cuando empezaron a reducir este balance. Si nos vamos al gráfico, podemos ver cómo el mercado cayó en diciembre de 2017, al igual que empezó a hacerlo el programa de estímulo. Aquí hay muchas patas que influyen. Lo mismo vimos durante el año 2019, 2020, 2021. Y a principios de 2022 ya se estaba empezando a hablar de esta reducción, de esta eliminación del programa y la reducción del balance de la Fed. Se empezaron a endurecer las condiciones financieras. Pudimos ver cómo la estimación de tipos de interés reales comenzaba a aumentar. Las condiciones financieras, como he dicho, empezaban a repuntar.
Ahora estamos viendo el caso contrario y a pesar de que el balance de la Fed está viendo una reducción, no está teniendo este efecto. El principal motivo es el estímulo, el tremendo estímulo financiero que están dando desde el gobierno y que las condiciones financieras, como digo, se están aflojando. Por este motivo es el gobierno americano a través del Tesoro quien financia todos estos estímulos a través de deuda y por eso estamos viendo cómo la economía americana pues no está entrando en recesión. Podemos ver aquí cómo cada vez el gobierno está teniendo que emitir más bonos para financiarse y aquí vemos cómo cuando esta gráfica aumenta, la emisión, el Tesoro emite bonos para recaudar capital. Aquí vemos cómo los activos del Tesoro americano se llenan, posteriormente se vacía y es aquí en estos momentos cuando tienen que volver a ampliar el techo de deuda porque si no se queda el Tesoro sin liquidez. Tienen que emitir nuevos bonos, aprueban el techo de deuda, emiten nuevos bonos, se vacía de nuevo el Tesoro y si quieren seguir pagando funcionarios, repartiendo estímulos, aumentando ese déficit, que ese déficit sea sostenible y no haya un quiebre total de la economía americana y economía mundial, tienen que ampliar techo de deuda y recaudar a través de la emisión de bonos. Aquí el principal problema está en el mercado repo y es que los fondos vienen del fondo del mercado monetario y vemos como a mediados de 2023 han ido sacando esa liquidez y yéndose ¿a dónde? Pues al Tesoro americano porque ha estado dando un rendimiento mucho mayor que la Reserva Federal. Y es precisamente aquí donde está el riesgo, en el mercado repo, en que los fondos del mercado monetario se sequen, que los fondos que tiene, el capital que tiene, los activos que tiene el Tesoro americano vuelvan otra vez a cero y tengan que ampliar de nuevo ese techo de deuda e emitir bonos y ya no haya liquidez suficiente para comprar esos bonos y ahí tendrá que ser la Fed de nuevo quien amplíe este programa de QE, de Quantitative Easing, para de nuevo comprar esa deuda al Tesoro americano. ¿Dónde está el problema aquí? En que la expectativa de tipos de interés sigue subiendo porque la expectativa de inflación también aumenta. No pueden de nuevo seguir aumentando y seguir engordando toda esta bola de deuda que compre la Fed porque entra en un ciclo imparable de inflación y de deuda. Tienes que emitir nueva deuda para pagar la deuda anterior. Sé que todo esto que os estoy comentando es de macroeconomía, es bastante denso, pero como veis que no hay que simplificar todo al halving. Sé que es más sencillo pensar que el halving influye y olvidarse del resto, pero es que no es así. De todas formas, si miráis el análisis técnico, podéis operar y tradear perfectamente sin tener en cuenta todo esto. Yo los datos anteriormente vistos os lo he dado como curiosidad y para que entendáis un poco cómo se mueve la economía, cómo se maneja la economía americana y cómo está todo absolutamente manipulado y estamos actualmente en un esquema Ponzi que el único final es la quiebra, pero bueno, la quiebra a base de emisión de deuda y de reducir tu capacidad adquisitiva. Porque sí, la política monetaria de la Fed te influye a ti. Te influye a ti si estás en Latinoamérica porque la moneda que más se usa en Latinoamérica es el dólar y en Europa porque la política monetaria del euro va ligada a lo que hace la Fed. Bueno, a nivel técnico os voy a comentar ayudados de este indicador de Trading Different. Si queréis tener este indicador tenéis el link abajo en la descripción. Nos sirve para mirar las zonas de liquidez donde tienen en los diferentes exchange la mayoría de traders puestos sus stop loss. Aquí estamos viendo el de Binance, que es el exchange más grande y que más volumen tiene, y vemos cómo el precio se ha ido a buscar esta zona de liquidez. No descartaría que pudiésemos ver un repunte para la liquidación de estos stops y de hecho, bueno, nos podemos ir a una temporalidad inferior y vamos a ver cómo se han estado liquidando durante todo el día de hoy los stops que estaban colocados en la parte de 72.000 y ahora el precio se está dejando nuevas zonas de liquidez por aquí abajo que en algún momento va a tener que ir a rellenar. Y si miramos más a largo plazo, que a mí me gusta mirar más a largo plazo, en algún momento el precio se va a tener que ir a buscar la zona de 57-54 y es la zona a la que estoy esperando yo para acumular y depositar mis criptomonedas y que seguramente compre Ethereum, que por cierto, si nos vamos a ver el precio del Ethereum, podemos ver cómo la zona estaría entre los 2.800, 2.700, por aquí lo podemos ver, entre 2.850, 2.650.
Ahí ya yo voy a decidir comprar Ethereum para depositar en protocolos DeFi y poder calificar a airdrops, nuevos airdrops que están saliendo. Y uno de los motivos por los que hay que aprovechar y tener liquidez en estas zonas altas para aprovecharla cuando el precio corrija es que lo podemos ver como durante los años anteriores, en 2021, como el precio estuvo en una fase de distribución durante 3 meses, fijaos aquí entre 57 y 65, desde febrero en realidad hasta mayo, y fijaos, desde el 9 de mayo hasta el 19, en apenas 10 días, el precio corrigió pues un 50% y desde los máximos más de un 50%. Es decir, el mercado, como se suele decir, sube como una escalera y baja como un ascensor. Si no tomas beneficios y no tienes esa liquidez preparada durante un mercado alcista, cuando se produce la corrección te pilla dentro. Bueno, espero que os haya gustado el análisis. Si queréis que os muestre más análisis con la herramienta esta de Trading Different, dejádmelo en los comentarios, déjame un like, no me voy a alargar más y nos vemos en el siguiente video, traders.